Bueno, soy Ignacio Jurisic y estoy acá presentando un cortometraje a la sección Cine Fundación. Yo soy el director y el corto se llama Locas Perdidas. Elegimos esta historia, contarla primero porque es un hecho relativamente reciente que pareciera estar olvidado y para mí es muy interesante porque es muy representativo de lo que pasa en Chile ahora. Para los que no conocen la historia del corto, retrata una persecución, o sea, un fichaje y un allanamiento a una discoteca homosexual en los 90, donde se llevaron a los transformistas detenidos y los ficharon, y en las fichas habían como preguntas muy vejatorias, así como cuál es tu posición sexual, cuántas parejas has tenido, dónde viven, y bueno, no les decían nada para qué era eso, cuando ellos preguntaron por qué los estaban fichando, les dijeron que era para hacer un catastro porque estaban matando a muchos homosexuales como en Chile. Entonces, es interesante porque eso fue la democracia, cuando ya estamos en democracia, y es una persecución institucionalizada a través del Estado hacia los homosexuales, que tiene una forma muy dictatorial, cuando nosotros ya estamos en democracia, y es algo de lo que no se habla, de que una vez instaurada la democracia, ese tipo de prácticas siguió vigente, ¿cachai? Entonces, si bien ahora en Chile ya no existe esa persecución hacia los homosexuales, como de esa forma, porque en Chile todavía a los maricones los matan en la calle. Bueno, y en varias partes del mundo todavía es así, lo que pasa es que no se habla de eso. Pero lo que pasa en Chile ahora es que si bien no existe este tipo de persecución hacia este grupo, sí hay otros grupos donde sigue existiendo esto, lo que a mí me parece interesante porque habla como de esta de como democracia, donde siguen existiendo prácticas muy dictatoriales hacia diversos grupos. Por ejemplo, hoy en día en Chile, bueno, y no hoy en día, es algo histórico, los mapuches son reprimidos constantemente por el Estado de una forma muy brutal, donde hay muchos casos de niños mapuches que han sido baleados y de eso no se habla, ¿cachai? Y se hace como esta batalla como contra el terrorismo, que es como algo como muy perverso. Para mí era importante hacer este corto porque me parecía que era nuestra historia. Y digo nuestra porque también es mía, ¿cachai? En ese sentido. Pero también creo que es interesante el hecho del cine para hablar de esto porque nosotros estamos contando un hecho histórico, ¿cachai? Eso está claro. Sin embargo, ¿qué historia vamos a contar y cómo la vamos a contar, ¿cachai? Nosotros no vamos a contar la historia de los grandes héroes de la patria, porque esa no es nuestra historia, es la historia que nos han contado nosotros, pero no es nuestra. Entonces, lo que yo pensaba y lo que nosotros quisimos hacer es, dale, vamos a contar nuestra historia, pero no la vamos a contar como nos cuentan la historia a nosotros, ¿cachai? No vamos a hacer nuestra historia de la misma forma que nos están hablando de la historia de, no sé, la guerra del Pacífico, ¿cachai? Obvio que no, porque no es lo mismo y eso no es nuestro y es lo que nos imponen, ¿cachai? Entonces creo que el cine te da esa oportunidad de hacer historia desde otro lugar, que es un lugar que nos parece mucho más, a mi juicio, más real, ¿cachai? O más honesto. Harto se ha hablado, no sé, como de que la tecnología, los avances tecnológicos han democratizado mucho el cine porque es mucho más barato hacerlo. Y además en Chile en particular pasó que se abrieron muchas escuelas de cine. Entonces como toda la gente, por ejemplo los cineastas nuevos yo soy como de la nueva generación, nosotros estamos como recién saliendo de la universidad, pero existe toda una generación de ahora que son casi puros chicos que han salido de universidades y yo siento que esa generación a la que yo creo, no sé si o sea, que yo pertenezco, en verdad, eh, hay muchas visiones distintas y muy variadas y creo que eso no estaba antes porque que existen las escuelas de cine, en el fondo en Chile dan un apoyo y hacen que muchas más personas puedan hacer cine, algo que antes no pasaba. Entonces eso hace que los temas se abran mucho más porque las películas antes, o sea, no es como... hacía cine quien tenía los medios para hacerlo, ¿cachai? Y todavía sigue siendo así porque no todas las personas llegan a la universidad y menos a estudiar cine. Sin embargo, que existen estas universidades abre mucho más el espectro.